Salam alaikum a todos, bienvenidos Norberto, Bernabé, un gusto verlos. Estamos presentando hoy el nuevo curso de Fernando Mora, un amigo de la casa, una persona que queremos mucho, que respetamos mucho, que es muy humilde y que jamás se va a llamar a sí mismo maestro y que se sonroja cada vez que lo llama maestro, pero créanme que es alguien muy generoso. Es el tercer curso que va a dar Alhamdulillah en nuestra madraza y la verdad que cada vez que tenemos una sesión con él, unas clases con él, nos sorprende para bien, gratamente, y los alumnos quedan muy contentos por todo el material que aporta, las visiones que aportan. Así que vamos a tener una charla hoy sobre su nuevo curso. Se llama El tiempo no es lo que creemos. Es una visión del tiempo que ahora nos va a explicar él mejor, del Sheikh Ibn Arabi, que tiene, que recién me contaba, no hay material en español sobre este tema. De los escritos de Sheikh, así que sería prácticamente como un contenido exclusivo, ¿no? Diríamos de periodismo una primicia. Pero bueno, ahora nos va a contar mejor él. Salam alaikum, Fernando, un gusto tenerte aquí con nosotros. Alaikum salam, el gusto es mío de compartir con vosotros de nuevo este periodo de aprendizaje, porque es un aprendizaje para todos, para mí también, ¿no? Y como decías antes, no es falsa modestia, es que soy un estudiante, no soy un maestro, ¿no? Lo que pasa es que comparto con los demás Ujú. las cosas que voy estudiando. Alhamdulillah. Me decías recién que no hay material del Sheikh Ibn Arabi sobre el tiempo en español. O sea, todo este tema tú lo has estudiado en otros idiomas. Sí, en efecto. Bueno, hay material, incluso en inglés hay poco material, solamente hay un libro de Mohammed Haj Youssef, un señor que vive en Kuwait, creo que es, y solamente está ese libro, ¿no? Ujú. Entonces, y luego hay artículos sueltos, pero no abordan el tema de los distintos tipos de días y la relación entre ellos, tal como aborda el Sheikh y este hombre. Mohamed Haj Youssef, el tema del tiempo y de los diferentes tipos de días, ¿no? De que nos habla Ibn Arabi. Ibn Arabi tiene en su monumental obra varios capítulos dedicados al tiempo, pero no están, digamos, unidos. Tiene un libro perdido titulado precisamente en castellano sería El tiempo, pero está Ujú. perdido, ¿no? Ajá. Entonces, este libro parece ser, según dicen los investigadores, está disperso a través de la Futuhat. Mashallah. Cuéntanos un poco, Fernando, de qué va a tratar tu curso. Son 4 sesiones quincenales que iniciarían en marzo, inshallah. Cuéntanos un poco en qué va a Pues consistir. bueno, el curso va a girar en torno digamos, de una manera muy sucinta, en torno a la ley coránica que nos dice, Él es el primero y el último, el interior y el exterior. Entonces, la primera parte de la ley obviamente hace referencia al tiempo. Entonces, y la segunda parte de la ley hace referencia, por supuesto, al espacio. Entonces hay dos maneras que tiene el SEG de enfocar el tema del tiempo. Una de ellas es lo que él llama la semana creativa. La semana creativa es la semana de la creación, la semana que el Corán, la Biblia, etcétera, estipulan como el periodo durante el cual Alá crea el mundo, ¿no? Entonces, esta semana creativa, de alguna manera, se está produciendo continuamente. Estamos todavía en ese periodo. Entonces, Ibn Arabi distingue diferentes tipos de días, Ujú. lo que él llama los días sucesivos, el día sucesivo que serían los días ordinarios que todos percibimos. Luego está el día desligado que él señala, que es, digamos, que él extrae del día ordinario, del día sucesivo, extrae, basándose también en sus propias percepciones espirituales, en sus propias visiones y basándose en referencias coránicas, en las leyes del Corán, pues extrae un tipo de día. Este tipo de jornada, digamos, forma a su vez una trenza
está basado, o sea, en lo que os voy a decir sucintamente es que empieza el lunes por la mañana, el día empieza con el sol, porque cada momento del día está asignado a un planeta. Entonces está el Sol, la Luna y los cinco planetas tradicionales. Y estos periodos se van alternando de acuerdo a las tres dimensiones espaciales y a la dimensión temporal. Entonces hay como cuatro dimensiones que él considera. Entonces, de acuerdo a esta medida o a esta medición, el SEG establece que la primera hora, una relación, digamos que es como una trenza, la primera hora del día lunes está relacionada con la primera hora también del miércoles, con la primera hora del sábado, y así va formando una trenza con los distintos momentos del día. Y como digo, esto está basado también no solo en sus propias percepciones, en sus propias visiones, sino también en el Corán. Hay diferentes referencias coránicas que hacen mención de diferentes momentos, de diferentes tipos de día. Cuando en árabe emplea el término día, como por ejemplo cuando el Corán emplea el término día, no solo se refiere al periodo diurno que todos Ujú, conocemos, sino que se refiere al día y la noche como una unidad completa ujú, de cada día o de cada periodo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, pues sí, es ir desentrañando un poco todo este material, toda esta visión exclusiva que él tiene del tiempo. Y luego, por último, estaría lo que, aparte del día desligado, estaría el día entrelazado, ujú, donde las horas van formando como una especie de tapiz, ¿no? El tiempo es como una especie de tapiz que esto también está relacionado con los siete nombres fundamentales, los siete nombres raíces de Alá, ¿no? Entonces, cada hora, cada periodo está regido por uno de estos nombres y se establece una relación muy llamativa y muy bonita. mayor. Una de las primeras cosas que uno le llama la atención cuando entra en este camino es que el tiempo no es lineal para nosotros. Es decir, Eh, Rajab no es lo mismo que u- Safar u- y ni siquiera las horas del día, ¿no? Cada tiempo tiene una cualidad diferente, ¿no? Hay unas cualidades de las cuales hay que protegerse, hay otras que son benditas. En los viernes hay un espacio donde la dua es aceptada, ¿no? Es esa sensación de verticalidad del tiempo, ¿no? Sin embargo, Occidente nuestro calendario ha achatado todo. El calendario parece todo lo Sí, mismo. claro, no, incluso lo que sería el calendario judío-cristiano eh, tiene un principio y un fin, un Génesis y un Apocalipsis, hay una línea Ujú, eh, temporal. Pero una de las peculiaridades de Ibn Arabi, que esto es omnipresente en todos sus textos, en todas sus enseñanzas, es que él considera todas las posibilidades y todos los aspectos. Entonces, por un lado, considera el ujú, tiempo lineal existe, pero también hay ciclos. Luego también está porque hay tres niveles que tenemos que considerar. Estaría el nivel corporal, y luego el nivel mental y el nivel espiritual. Y ujú, Naravi cuando nos está hablando, y estos tres aspectos tienen que ver con cada detalle de la realidad, ¿no? Entonces, Inaravi cuando nos habla de este tipo de días que os estoy comentando, nos está hablando en realidad del tiempo espiritual. ujú, Él no niega en ningún momento el tiempo ordinario, aunque ujú, sí que es verdad que hay veces que él dice que el tiempo no existe, pero dice que no existe de una manera objetiva, por así decirlo, sino que varía en función del observador y de las circunstancias. ujú. No puede decir que el tiempo no existe de ninguna manera por lo que tú acabas de comentar, ¿no? O Claro. sea, ¿qué pasa con los periodos de oración, Ujú, etcétera, ¿no? Con las festividades y todo eso. Entonces, hay una parte del tiempo que es la parte ordinaria, los días, lo que él llama los días sucesivos,
Pero luego el tiempo tiene más aspectos, más Ujú. matices que son los que abordaremos, ¿no? Me preguntaba qué diría el Sheikh, esta sensación moderna de que el tiempo se acelera, ¿no? Que a uno no le alcanza el tiempo, ¿no? Bueno, Esta, el SEC te voy a decir que no estaría en desacuerdo con esto. ujú, Quiero decir que él en algunos textos habla de la aceleración del tiempo ujú, al final de los tiempos, ajá, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay textos donde él literalmente habla de este aspecto. Por supuesto, el SEG no compartiría esta aceleración del tiempo en cuanto a las causas que nos llevan a esta aceleración del tiempo, pero él lo prevé en sus textos. ujú, Sí, y no, vamos, pienso que no le parecería nada bien, ¿no? Pero claro. bueno, es la voluntad de Alá. Una cosa de lo que han demostrado los neurocientíficos es que el tiempo para un niño no es lo mismo que el tiempo para un adulto, porque un año para él puede serlo todo, ¿no? Alguien que vivió 2 años o 3 años su vida Claro, es toda su vida. En cambio, alguien que ya ha vivido sus buenos años, un año le parece un compartimento muy pequeño. No claro, sé es que esto, Ujú, por ejemplo, esto tiene que ver con lo que es el tiempo mental. ujú, Que es la percepción subjetiva que nosotros tenemos de los eventos temporales. Por ejemplo, cuando somos jóvenes el tiempo discurre muy lento. Eso es una percepción que quizá todos hemos tenido. Una percepción que cuando eres un niño te parece que las tardes o los días son interminables. sobre todo en Pero la esto escuela. en la escuela, exacto. Pero esto, por ejemplo, se invierte cuando somos ancianos, cuando somos mayores, el tiempo, la percepción del tiempo pasa de una manera Ujú, muy rápida. O, ujú, por ejemplo, en los estados de absorción, en los estados profundos de meditación o en los estados extáticos, el tiempo parece que se detiene, ¿no? ujú, Entonces, la vivencia mental y subjetiva del tiempo es cierto que varía mucho de acuerdo a nuestro periodo, a nuestra edad y también al estado en el que nos hallemos en ese, en ese momento. Y como tú dices, hay momentos también fuera de los estados de absorción o estados meditativos, en un estado de distracción completa, el tiempo también parece pasar muy, muy lento. ujú, Entonces, la percepción del tiempo, aunque el tiempo sea objetivo, ujú, digamos, entre comillas, ¿no? Porque tiene muchos aspectos y es un tema que, que ha interesado mucho a los filósofos. Fíjate que San Agustín decía, el tiempo, si no me preguntan lo que es, sé lo que es, pero ujú, si me lo preguntan, no, no ujú. lo sé, ¿no? Es muy lúcido. Sí, sí, es una sentencia muy famosa de San Agustín que yo tampoco la acabo de entender, ¿no? Pero bueno, Ujú. ahí está, ¿no? ¿Cómo explicaría Jay todos estos fenómenos que se explican en nuestra tradición, como el fenómeno Waze, ¿no? De maestros que se conectan con otro maestro sin haber convivido contemporáneamente, o también la explicación de que los profetas están vivos en sus tumbas y que uno, si suplica hace dua al profeta, lo pase con él, el profeta nos responde? Es decir, ¿cómo Jay explica este fenómeno de gente que ha Bueno, pasado el Barzaje y que están vivos y de encuentros entre personas que no han sido en este plano? bueno, precisamente porque esta gente está viva en otros planos de la realidad, en el Barsá, por ejemplo, ¿no? Entonces él mismo describe experiencias con personas que ya murieron hace muchos siglos. O Ujú, sea, él tiene encuentros y luego tiene también encuentros con maestros que no solo no estaban físicamente, sino que ya no existían temporalmente en el momento ujú, en que David estaba viviendo. Eso quiere decir que el tiempo del Barsaj o el tiempo de las dimensiones sutiles de la existencia es otro tiempo. ujú, No quiero decir con ello que no exista un tiempo en esas dimensiones, pero
pero que eso es otro tiempo. Y luego en la dimensión espiritual, más allá del Barsag, en lo que es ujú, la pura luz, por así ujú, decirlo, pues el ujú. tiempo, la percepción del tiempo desaparece. Ya no hay Claro. formas, no hay, es lo que en el sufismo se llama eh, ser hijo del instante. Ujú, ¿No? El instante, en realidad, la eternidad y el instante, por lo que se trasluce de las enseñanzas de los contemplativos, vienen a ser lo mismo. ujú, Quiero decir, la eternidad no es una acumulación de momentos temporales, una acumulación infinita de momentos temporales, sino que es un abordaje, es una vivencia de lo que llamamos el tiempo totalmente diferente. El tiempo no ujú, existe ahí, ¿no? ujú, Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y como os decía, él tiene cuatro maneras, hablando de la ley coránica que he citado al principio, él tiene cuatro maneras de organizar la realidad. O sea, dos maneras de organizar la realidad temporal y dos maneras de organizar la realidad espacial. Una de ellas, la primera manera que tiene de organizar temporal es esta que estamos comentando, y luego también aparece en el libro, eh, eh, ¿cómo se llama este libro? Viaja al Señor del Poder. ujú, Ahí nos describe también un aspecto, nos hace una descripción de la realidad desde un punto de vista temporal, diciéndonos que empieza desde el momento en que somos creados, pero en una dimensión muy sutil, cuando nos dice el Corán que Dios, Alá, se nos presenta a todos, a cada uno, y nos dice: ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y en ujú, ese momento todos reconocemos en esas circunstancias, en esa dimensión, que Él es nuestro Señor. Y a partir de ahí, digamos que comienza la caída en el tiempo a través de los diferentes planos sutiles, hasta que se produce, digamos, la muerte física. Y entonces ya empieza el periodo, el Barzaj, llegará el momento de la resurrección, y llegará el momento en que algunos contemplarán finalmente a Alá, ¿no? Entonces, esto también son diferentes periodos temporales, con los que, a través de los cuales Ibn Arabi organiza o presenta la cuestión del tiempo. Y luego, en lo que concierne al espacio, tiene la organización de la creación, de los distintos niveles y planos de la creación, de acuerdo a las letras del alfabeto del Corán, del alfabeto islámico, perdón. ujú, Distingue 28 niveles, cada uno relacionado con una letra concreta y con uno de los nombres divinos. Y luego tiene también, relacionado con la organización espacial, entre comillas, de la realidad, lo que serían los 5 niveles de la realidad, que serían el Malakut, el ujú, Yabarut, ujú, el Mulk, la dimensión totalmente espiritual. Entonces hay diferentes autores que dan 5 o 6 niveles, pero todos están haciendo referencia a lo mismo. Entonces, estos cuatro aspectos son los que él considera al tratar esta ley coránica. Él es el primero, el último, el interior y el exterior. Son los niveles que él trata. Y luego, en relación a la ley coránica, se me ocurre ahora una cosa que llevo pensando ya algún tiempo. Es que en realidad en árabe se dice, lo que dice es: Él es el primero último. No ujú, dice: Él es el primero y el último. ujú, La conjunción copulativa no está en ujú, árabe. Y luego dice: es el interior exterior, porque él es unión de contrarios, ¿no? ujú, Entonces, cualquier
claro, nosotros lo adaptamos las aleyas o cualquier realidad, cualquier idea, cualquier mensaje, lo adaptamos a nuestra percepción, a nuestra mentalidad, ¿no? Pero en realidad está dando estas aleyas, como otras que aparecen en el Corán, nos están dando una muestra de que Él es unión de contrarios, que es Ujú. la única definición, entre comillas, que se puede aplicar Claro. Quería preguntarte, Fernando, ¿cómo el Sheikh aplicaba todos estos conocimientos en su propia vida? Es decir, él tomaba decisiones basadas en esto para viajar, para regresar, para escribir una obra, para pausar, para hacer Bueno, determinadas empieza a eh, escribir, aunque tiene, sí, acciones. sí, él empieza, aunque tiene una dilatada obra de 400 libros y libros, algunos de ellos que tienen muchos volúmenes, él no empieza a escribir hasta la edad de 30 años. Pero desde el momento en que empieza a escribir ya no para en toda su vida. Y el suceso, digamos, el incidente o la experiencia que le lleva a escribir o por lo menos coinciden en el tiempo, es lo que él llama la entrada a la tierra de la realidad, ¿no? Que es Ujú. también, hay una cita coránica que nos habla de la tierra de la realidad como la tierra de Alá. Entonces, la tierra de la realidad, esta entrada a la tierra de la realidad supone que los límites, las fronteras entre los aspectos sutiles y densos de la realidad desaparecen. Entonces, el ser en ese momento está viendo directamente, no hace falta que entre en un trance o en un éxtasis ni en una circunstancia especial para percibir estos niveles sutiles o personajes sutiles que habitan en estos dominios. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, te diría que la vida de Inarabi, la organización del tiempo de la vida de Inarabi es como en realidad es como la que sería en su aspecto exterior la de cualquier musulmán. Él se atiene Ujú. a los periodos de oración, respeta absolutamente los periodos, o sea, todas digamos, toda la Sharia y todo lo demás. Entonces, él tiene como os he dicho antes, tanto en sus textos como en su vida, tiene una presentación integral. O sea, Ujú. sus visiones extraordinarias, sus percepciones extraordinarias, sus grandes comprensiones no anulan la visión ordinaria de la realidad Claro. y la relación con los demás seres, ¿no? Yo creo que un poco sería esta la respuesta. ¿Y cómo nos puede servir a nosotros conocer todo esto, tener estas ideas, desbloquear estos niveles de comprensión del tiempo? Bueno, a nosotros nos puede servir en el sentido de que la realidad es aprender que la realidad es mucho más flexible de lo que solemos entender y que hay muchos aspectos, muchos niveles de la vida, de la realidad, pues que aunque nos parezca que están ocultos, tienen su importancia y su incidencia en lo que estamos viviendo. Y luego, al fin y al cabo, esto también nos amplía nuestra visión del fenómeno, por así Ujú. decirlo. No estamos limitados, encorsetados. No, la vida empieza en un momento dado, se acaba en otro y Claro. para usted de contar, ¿no? Como se dice Ujú. aquí en España, ¿no? Entonces nos proporciona una profundidad, por Ujú. así decirlo. La existencia tiene más niveles de profundidad, no es solamente una superficie monótona, ¿no? Sino que tiene muchos recovecos Ujú. y una profundidad que al fin y al cabo es una profundidad insondable, ¿no? Porque al final de esa profundidad, o no al final, sino al principio de esa profundidad siempre está Alá, ¿no? Que Claro. es.
se le puede delimitar de ninguna manera. Ya se limita él a sí mismo a través de su misericordia, ¿no? Para crear, manifestarse teofánicamente y para crear a los seres, ¿no? Pero nosotros no podemos encasillarlo. Claro. Una vez leí un Encasillamos, libro pero sí, sí. Leí un libro hablando de esto de estrechez de miras y de percepción. Hay un libro muy sí, interesante que se llama El gorila invisible, donde dos científicos demostraron que los sentidos son mucho más falibles de lo que la gente piensa. Hasta hicieron un experimento donde había unos basquetbolistas que se pasaban una pelota y después del experimento le pedían que contaran los pases de pelota que se dieron y le preguntaban a todos si habían visto al gorila. Y la mitad no lo había visto el gorila, era un gorila sí, vestido, un sí. hombre vestido de Sí, gorila que se lo he lo has visto visto, eso, lo he visto, es sí, lo he impresionante. visto. Es un gorila bastante grande. Sí, 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 y la mitad de la gente no lo ve. Entonces la conclusión es Sí, cuánto claro, nos engañan, ¿no? Los sí, sentidos, más allá los de que pensemos sentidos, que la sí, realidad sí. tal cual es la que lo vimos. Ujú, Sí, sí, así es, así es. O sea, y luego también no solo los sentidos, sino también nuestra mente y, por supuesto, lo que pensamos, los juicios que hacemos, y nos mantienen en una especie de cascarón, ¿no? ujú, Que a veces puede ser, te voy a decir que también puede ser útil para la persona porque ese cascarón te está protegiendo de cosas para las cuales no estás preparado quizá ujú. todavía, ¿no? Entonces también tiene eh, su Su razón de función. ser, claro, Claro, el velo también tiene su función. claro. Como diría Inarabi, lo dice en algún momento, ¿no? Que los velos también funcionan, porque si se nos quitasen todos los velos que ocultan la realidad y quedaríamos anulados, Claro, ¿sabes? Moriríamos en un sentido místico, claro. ¿sabes? Entonces nuestro yo desaparecería. Ujú, Entonces, claro, para funcionar en este mundo necesitamos un yo, que es un gran velo y necesitamos otros tipos de velos también, ¿no? claro. Hay maestros que hacen una comparación muy linda que dice cuando uno sale a la luz del día, ¿no? Y le pregunta qué ve ahí, uno ve el cielo vacío, no ve el celeste. Sin embargo, está lleno de estrellas. Pero para ver las estrellas, el sol se tiene que Se tiene que ocultar, ocultar, ¿no? en efecto, en Ujú, efecto. O sea, tiene que haber un contraste. ujú, No puede ser ni todo negro ni todo blanco, porque claro. nosotros vivimos, como diría en árabe, vivimos en el Barzac, ¿no? Ujú, Entonces hay diferentes tipos de dimensiones intermedias. Entonces vivimos en una dimensión intermedia donde la luz y la sombra están entremezcladas. ujú, Y eso es fundamental para nuestra supervivencia ujú, psicológica e incluso física. claro. Claro. Recordaba cuando hablamos de la parte de la relatividad del tiempo, para nosotros un episodio muy conocido es el viaje de la ascensión del profeta, pasa con él, donde ahí ya Juan contaba que aún a pesar de todo lo que había vivido, había quedado caliente la cama, ¿no? El lecho estaba caliente, es decir, que habían sido muy pocos segundos en el tiempo Claro. terrenal, ¿no? Y sin embargo en el Sí, otro sí, sí. tiempo fue Había sido una vivencia. una vivencia Ujú, extraordinaria y muy dilatada en el tiempo. Y de esto también hay pruebas en el mundo onírico. Nosotros a veces podemos soñar que tenemos una serie de experiencias dentro del sueño que perduran un tiempo prolongado, pero en realidad en el tiempo de vigilia es muy poco tiempo, ¿no? ujú, Entonces, el tiempo indudablemente es ujú. relativo a la percepción, a la experiencia del sujeto. No es una constante que sea igual en todas las situaciones y para todas las personas. Claro. Aquí te han Ujú. dejado una pregunta, Fernando, dice Ah, sí. Carla Frida, dice, ¿cómo considera el autor el concepto más aceptado del tiempo, que es la sucesión de sucesos que suceden sucesivamente, vale a la Sí, redundancia? sí, pues como os decía antes, es una visión estrecha del tiempo, pero es una visión que también está ahí y Naravi no la niega en ningún momento.
tanto. Simplemente lo que nos está diciendo es que no solamente existe el tiempo como sucesión de momentos, sino que también hay otras dimensiones en el tema del tiempo, ¿no? Y luego también lo que tenemos que tener en cuenta es que hay diferentes visiones o concepciones del tiempo. Por ejemplo, está el tiempo corporal o material, luego tenemos el tiempo mental y luego el tiempo espiritual. O sea que Claro. tiene una serie de gradaciones y estratos que hay que tener todos en cuenta. Y Naravi siempre tiene en cuenta todas las dimensiones. Una de las cosas que caracteriza su discurso es esta, ¿no? La integralidad, el hecho de que aborda, a veces parece contradictorio, pero no, es que está abordando con todos los puntos de vista posibles un determinado tema, un mismo tema, ¿no? Mm. Entonces, Me ha este es llamado un... me ha Perdona, llamado la sí. atención cuando los astronautas salen de órbita a una misión espacial, el tiempo para ellos pasa distinto que a la gente que permanece en Claro, la Tierra, claro, ¿no? incluso cuando se habla de la velocidad de la luz, también se Ujú, plantea el experimento, bueno, se plantea el experimento mental porque no es posible hacerlo realmente, de que una persona que se acercase hipotéticamente, que viajase a una gran velocidad, casi a la velocidad de la luz, hacia otras estrellas, otras galaxias, pues verdaderamente envejecería muy poco. Si tuviera un gemelo en la Tierra que no viajase, que no estuviese haciendo ese viaje, habría envejecido un montón, ujú, ujú, montón de años. O sea, volvemos siempre al mismo punto. El tiempo no es algo estable, por así decirlo, no es algo que transcurra igual en todos los sitios del universo, que transcurra igual en todos los momentos de nuestra vida, que no tenga diferentes capas, diferentes ujú, estratos, ¿no? El ujú, tiempo pues es como el espacio, tiene diferentes dimensiones. ujú. ¿Qué es lo que Ta- veremos un poco al hablar de los diferentes tipos de días según Iñárritu? Alhamdulillah. También está esta percepción, ¿no?, interior de que uno siempre sigue siendo un niño, ¿no? A pesar de que tenga 80 años, 90 años, ¿no? Uno percibe como si no creciera nunca algo interior, ¿no? Sí, sí, eso me pasa a mí mucho. Que Mm, me veo envejecer, pero digo, jolín, pero sí, sí, estoy igual mentalmente que cuando, mm, que cuando creía en los Reyes Magos. ujú. Pero sí, es que volvemos siempre a lo mismo, es que es una percepción muy subjetiva. El tiempo no es una constante que funcione, que se perciba siempre de la misma manera, sino que dependiendo de nuestro estado mental, por ejemplo, los estados de absorción o los estados de distracción, va a transcurrir de una manera o de otra, o nos va a parecer que es más lento o más rápido. Entonces no es una constante el tiempo. Aquí dejan una pregunta que es casi de fic. Dice, ¿por qué se comenta que si perdemos la oración del Fajr no es recomendable hacer la oración en el amanecer, sino que hay que esperar a que el sol se levante? Pues me imagino que cuando se han estipulado diferentes periodos para las oraciones, pues hay una coordinación, una armonía entre el momento del día en que está establecida cada oración, cada momento de la oración y el momento en el que hay que efectuarla. No puedes recuperar lo que hiciste el mes pasado. Ujú, No puedes recuperar lo que hiciste ni siquiera ayer, ni lo que has hecho esta mañana. El tiempo sigue discurriendo. Entonces, imagino que será por eso, pero esto ujú, ya lo debe responder un sej. ujú. Alhamdulillah. Yo creo que ella se refería más al tema del amanecer, ¿no? Que es haram rezar cuando el sol está saliendo, cuando el sol se está poniendo en ese periodo de tiempo, ¿no? Que hay que aguardar hasta que termine de salir para recuperar. Y lo mismo, ¿no? Con el Maghrib, ¿no? Hay que esperar a que se vaya por completo para recuperar.
Bueno, hay otras tradiciones donde los periodos de la salida y la puesta del sol se consideran muy especiales para meditar, por Ujú, ejemplo. No es no es este el caso, es que todo depende ujú, de la visión y de la tradición en la que uno esté ujú, incluido, enmarcado, ¿no? Sí, pero verdaderamente esto creo que habría que preguntárselo a un sej, ¿no? ujú, ¿Qué se debe esperar ujú, a que pase el amanecer o el anochecer para recuperar ujú. la oración? Mm. Se habla también de que después del Magrib, ¿no? Uno debe quedarse con los niños en casa. Los sheikhs hablan de que ese tiempo, ¿no? Es después del Magrib, es como que pululan más los seres no vistos, ¿no? Que pueden dañar, ¿no? Hay un tema ahí en particular en la tradición profética que señala una advertencia en torno a Mm. esa hora puntual del día, ¿no? Claro, es que los momentos, los diferentes momentos o periodos del día y de la noche no son homogéneos. Cada Ujú. uno tiene sus propias peculiaridades, claro. Deja una pregunta Málica, dice Sadam Fernando, muchas gracias. Hace una pregunta sobre la aceleración de la percepción del tiempo al final de los tiempos. Pregunta, ¿se comenta algo más sobre ese periodo asociado a la completud del mensaje profético? Se comenta incluso, bueno, todos conoceréis, bueno, Inarabi lo comenta abiertamente de que los tiempos, al final de los tiempos, se acelerarán Mm, y luego también, por ejemplo, el profeta tiene un hadiz que todos conoceréis donde él se entrevista con un joven que le va describiendo diferentes aspectos del Islam y de la oración. Entonces creo que es en este hadith también dice que en el final de los tiempos, una de las cosas que caracterizarán el final de los tiempos es que habrá pastores, los pastores se dedicarán a hacer altos edificios, mm, rascacielos. No lo nombra como rascacielos, pero sí nombra grandes y altos edificios, que eso siempre me ha sugerido lo que hoy en día puede verse en el haram de la claro, Meca. las torres, claro. Las torres que están delante, bueno, detrás de la cava, pero que Ujú, ensombrecen el haram, ¿no? ujú, Entonces, y luego comenta alguna otra cosa, ¿no? También relacionado con los signos de los tiempos. Se refiere otra vez a los pastores, estos que manejarán grandes sumas o serán muy poderosos, pero que eso lo que esto nos está indicando es que todo está llegando a su fin, ¿no? Y ujú, bueno, ya hace tiempo que estamos ahí, claro, pero también no podemos decir esto ocurrirá mañana o pasado o el año que viene, ¿no? ujú. Pero los signos están ahí, sí. Y hace Recién ya, comentábamos fuera de cámara estos científicos que se reúnen año tras año con un sí. reloj donde determina si nos estamos acercando al fin del planeta, ¿no? Y habían corrido, en el 2023 corrieron un poquito más la aguja casi, ¿no? ¿Cuánto nos queda, según esta gente? Nos queda Según muy esa poco. gente, hablando en términos alegóricos o simbólicos, nos quedaba un cuarto de hora, Ajá, de acuerdo a lo que medía este reloj, ¿no? claro. Estábamos ya, o sea, no nos queda mucho. Claro, hablan del año más caluroso, el 2023, el más caluroso de la historia. Sí, Y, y vamos a ver el 24, ujú, 25, a ver, porque ujú, aquí, por ejemplo, en Valencia, ahora mismo es puro invierno y estamos a 23 grados y mañana va a subir la temperatura. Hay sitios en España, en el sur, que mañana van a tener 28 grados. Imagínate, el mes de enero, ¿no? 28 grados. Y hace una semana nevado un montón en diferentes sitios de España, ¿no? ujú, Entonces está todo revolucionado, claro. está muy revuelto, muy revuelto. Y este verano ha sido uno de los peores Ujú.
que hemos pasado. Entonces tememos el verano, sobre todo aquí en la región donde yo vivo, porque hay otras regiones en el norte que, bueno, hay días calurosos también, pero están mucho mejor. Están Claro, mucho mejor. claro. Mm. Alhamdulillah. Vamos a Gracias, verlo. Fernando. Gracias. Vamos a ver. Esperemos llegar a marzo para completar tu taller. Vamos a ver si nos dejan, si nos va a llegar a Aunque sea dos tiempo. clases. Sí, vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que llegaremos. Y ahora que llegaremos. Alhamdulillah. Te agradezco infinitamente tu generosidad, tu buena disposición, tu humildad también. Y bueno, a todos los invitamos al nuevo curso El tiempo no es lo que creemos de Fernando Mora, que va a dar en Madraza Rabani, si Dios quiere. A partir de marzo Sí. nos pueden escribir Sí. a madraza.rabani@gmail.com para darles más información. ¿Ibas a decir algo, Fernando, y te No, interrumpí? yo iba a decir que no solamente vamos a abordar el tema del tiempo, que el tiempo va a ser un aspecto importante del curso, pero sino que vamos a abordar también la disposición del espacio, porque el curso de lo que va realmente es de la ley ya, él es el primero y el último, el interior y el exterior, ¿no? Pero bueno, el tema del tiempo va a ser muy importante. De hecho, buena parte del curso vamos a tratar este asunto, ¿no? Si tienes 2 minutitos más, hicieron 2 preguntas más. Las Vale, contestamos. vale. A Eh, ver, eh, Total, no estamos en un programa que tenemos que ceder no, ¿qué a va? otra emisión. Dice Tasnim, dice Alhamdulillah, también su ponencia me abre a la reflexión del tiempo interior en nuestro propio organismo, es decir, los sistemas perceptuales, sistemas emocionales y cognitivos. Todo ocurre con una precisión del tiempo. ¿Y qué nombres divinos están vinculados con el tiempo? Dice Tasnim. Bueno, hay una un mensaje del profeta donde nos dice, Dios es el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, en árabe tenemos que tener en cuenta la traducción o los idiomas occidentales es el tiempo, pero en árabe existen diferentes palabras aplicadas a diferentes periodos temporales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, digamos, Dios es el tiempo, Alá es el tiempo también. El tiempo, pero el tiempo en mayúsculas, del cual se deriva el tiempo que nosotros vivimos. En árabe, este tiempo en mayúsculas es dar y el tiempo, digamos, ordinario sería samán. Saman. Entonces, y luego tendríamos el instante este espiritual, el instante de las experiencias místicas, que es Wat. El hijo del instante, por ejemplo, se referiría a este tipo o a este término relacionado con el tiempo. O sea que la exposición del tiempo en árabe tiene muchos matices, no solamente entrando ya en el tema de Inarabi, que por supuesto tiene muchos matices, sino las expresiones que se utilizan en árabe para referirse a distintos tipos de periodos temporales y a distintas vivencias del tiempo son muy amplias, mucho más amplias de lo que podemos considerar en los idiomas occidentales, que solo tenemos una palabra en todos los idiomas para referirnos al tiempo. Ellos utilizan diferentes palabras para referirse a algo que está relacionado con el tiempo, pero que tiene diferentes niveles, diferentes matices muy importantes también. Sí, y eso lo abordaremos también en el cursito. Salim aporta al Muqaddim, el que adelanta, al Muajir, el que retrasa, Ah, y bueno, como sí, en cuanto a los nombres divinos, sí. Sí, 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 claro. Y una última pregunta, Norberto Rodríguez, que es de la familia, le mandamos un beso grande a Silvia, que es mi prima del cumpleaños. Dice, dentro de esta visión de tiempo relativo y en 3 niveles, ¿hay espacio para el tiempo cíclico,
tomando la Claro, influencia claro, oriental. sí, sí, Inarabi nos habla del tiempo cíclico y de hecho el tiempo, las divisiones, las diferentes divisiones del tiempo son cíclicas porque las semanas se repiten, los años se repiten, los días se repiten, entonces los meses también se repiten y por supuesto Inarabi tiene a veces experiencias, vivencias, visiones donde se relaciona, donde traba relación con personajes que han vivido en otros periodos. Ya os digo que la concepción de Inarabi no solamente considera el tiempo lineal, sino que el tiempo cíclico, y luego no hemos hablado de un aspecto muy importante que es la creación continua o la creación, que esto sería el tiempo absoluto, por así decirlo, ¿no? La creación continua quiere decir que Dios crea y destruye el universo a cada instante. De hecho, es tan instantánea la creación que el momento de la creación y el momento de la destrucción del universo es el mismo momento. Y esta es una visión que abordaremos también en el curso muy importante, no solo en Arabi, sino en otros sabios sufíes como Rumi, por ejemplo, ¿no? Que nos hablan de este tipo esta sería la creación continua y la destrucción del tiempo sería, digamos, el marco general donde estarían incluidos todas las percepciones, todos los tiempos que podemos concebir, tanto el tiempo cíclico, el tiempo lineal, los diferentes días de que nos habla de la semana creativa, todo está creándose y destruyéndose a cada, a cada instante. Mayora, una última pregunta, Fernando, te la dice Fátima. Dice, Salam aleikum, ¿existe alguna reflexión de Ibn Arabi con respecto al tiempo y el ritmo del corazón? Mm, que yo sepa, directamente no lo recuerdo ahora mismo. Lo que sí que está, podríamos decir, relacionado, sí que hay algunas referencias, es a la respiración. Y también esto también entronca con otras tradiciones espirituales, con otras tradiciones del planeta. Entonces, es este ritmo respiratorio, el aliento del todo misericordioso, Nafas ar-Rahmani, el que va, su ritmo, el que va creando y destruyendo la realidad a cada momento. Entonces, en cuanto al corazón, no recuerdo ahora mismo, él habla de distintos grados o estratos del corazón, pero en relación con el tiempo que yo recuerdo ahora mismo, no, sí con la respiración divina y también con la respiración del ser humano. Ándela. Gracias, Fernando, gracias. Se extendió más, la gente despierta muchísimo curiosidad este tema, la verdad que da No, la para verdad un es que montón. es un tema bonito, interesante, y Mm. ya te digo, ya os digo que no hay muy poca cosa en castellano, en español, ¿no? Hay muy poca cosa. Solamente y en inglés tampoco hay demasiado. Solamente hay un señor, Mohamed Haj Youssef, que se dedica a esto y que ha escrito varias cosas, pero me parece que no lo tiene muy en cuenta tampoco. Publicó un libro, que este libro sí que está publicado en una editorial, digamos, normal, entre comillas, pero todo lo que ha publicado luego lo solo está publicando él en una web que tiene. O sea que no hay Ajá, mucho, no, no, mm, no tiene mucho predicamento hoy en día esto. claro, ándela, Pero es una ándela. visión que es interesante, que hay que tener en cuenta, o sea, que nos proporciona una perspectiva de Inarabi que lo completa de alguna manera. eh, y también nos transmite pues lo profundo que es el pensamiento de este, de este, de este ser. Ándela. Gracias, Fernando, gracias por todo. Nos vemos en marzo, si Dios quiere. Este, y Esperemos siempre que es sí, un gran placer tener. como Podría te pasar decía. horas charlando.
Claro, como tú decías, esperemos que el cuarto de hora, que decían los científicos antes, nos dé para el cursillo, por Nos dé lo un menos. tiempo de descuento, como decimos acá. Gracias, gracias por todo, gracias a todos por estar ahí, Tasnin, Turia, Carla, Gracias. gracias por todo. Salam alaikum a todos y nos vemos prontito, inshallah, en el aula. Salam aleikum a todos y muchas gracias por vuestra atención. Y A ti, gracias Fernando. también a ti, Abdul Wahid, por tus preguntas y por tu interés también. Alhamdulillah, gracias, gracias, Fernando. Salam para todos. Salam. Adiós.